Ya ha salido Zelensky de Estados Unidos después del no, sobre todo de los republicanos. Francisco Gampan-Pols, teniente general del Ejército de Tierra retirado. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la conclusión o qué se puede extraer de lo que ha habido Zelensky en Estados Unidos diciéndole a los republicanos que no llegará ese apoyo para lo que está sucediendo ahora mismo en el frente en la guerra de Ucrania? Bueno, la conclusión que se lleva el presidente Zelensky es que va a tener que buscar fuentes alternativas tanto de financiación para gasto corriente como para obtención de armamento, material y equipo, ¿no? El flujo esperaba una alimentación de unos 50.000 millones de dólares de un programa para sostener el esfuerzo de guerra que es ahora mismo lo que está consumiendo, pero no únicamente, ¿no? Necesita un flujo continuo para gasto corriente, pues porque Ucrania ha perdido prácticamente un cuarto de su PIB. Además, tiene que estar enfocando el gasto ahora mismo en un incremento dirigido a la industria de guerra, que está dedicando prácticamente un 30%, entre un 31% de su PIB al esfuerzo de guerra. A eso hay que añadirle que su industria de guerra no está demasiado desarrollada, así que tiene un horizonte un poco complicado. Le han recomendado que se esté en defensiva, que establezca una organización defensiva sólida y que empiece a producir armamento en casa. ¿Eso significa, teniente general, que Ucrania tiene que acercarse a la mesa de negociación de paz ya? ¿O cree que todavía hay hueco con todo el material que ya tiene y con la ayuda que le puede venir de Europa para aguantar el invierno contra Rusia? La ayuda que le puede venir de Europa no compensa en ningún caso la que llega de Estados Unidos, ¿no? Europa tiene problemas incluso para suministrar munición de 155 milímetros. Es la ordinaria de artillería de campaña. Es cierto que suministra material de mucha precisión, como los misiles Iris-T o los Scud, pero eso no suple un flujo continuo, que es lo que consume este conflicto. Este conflicto es equiparable en consumo tanto de vidas como de material a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es una acción que se pueda analizar individualmente por un país, es un esfuerzo colectivo, ¿no? Ucrania tiene... El pragmatismo le llevaría a buscar la mejor solución posible y es organizarse defensivamente, buscar la forma en la que contener este conflicto y sobre todo resistir el embate que va a suponer este invierno, que la Federación Rusa va a incrementar las acciones y en la medida de lo posible buscar aliados sólidos para una negociación que antes o después va a tener que producirse. ¿Cuál tiene que ser la base de esa negociación? Porque las posiciones están muy alejadas alrededor de la cesión del territorio. Ese parece ser el punto clave, ¿no? Claro, negociar de una postura de fuerza pues podría ser muy beneficioso para Ucrania, pero una postura de fuerza no la ha conseguido, no ha conseguido lo que pretendía con esa ofensiva de primavera, que no ha ganado el suficiente territorio como para que suponga un impulso en los países que apoyan a Ucrania, pues porque cada vez ven más difícil que Ucrania llegue a recuperar todo lo que le interesa y existe lo que se llama el cansancio de guerra, ¿no? Todos esos países que están invirtiendo, pues ahora mismo se ven sujetos, empezando por Estados Unidos, que tiene elecciones este 2024, pero luego también hay elecciones en Europa y distintos países en Europa que tienen sensibilidades diferentes respecto a Rusia y no hay un frente homogéneo que oponer en una mesa de negociación. Así que el paz por territorios es bastante complicado ahora mismo. Será una labor muy larga en la que habrá que llegar a un perder poco, porque ganar no ganar nadie, ¿no? No se contempla ahora mismo en esta situación casi de impasse que se va a alcanzar el que haya una postura dominante que pueda imponer sobre la mesa de negociaciones una solución final, ¿no? Habrá que llegar, después de muchas rondas de negociación, como hemos visto en muchos procesos, a una solución de compromiso que naturalmente no se consolidará porque el futuro siempre está abierto, ¿no? Pero por lo menos impedirá que siga produciéndose muerte y destrucción como hasta ahora. No ganar claramente la guerra Ucrania significa que la entrada en la OTAN y la entrada en la Unión Europea se puede frenar. En la OTAN, por supuesto. La OTAN no puede oficialmente permitir el ingreso de un miembro que está con un tercer país porque inmediatamente se invocaría el artículo 5 de la Carta, que sería la defensa colectiva, lo que supondría que la OTAN tendría que decidir si entra en guerra colectivamente contra la Federación Rusa. No parece muy lógico.
Y en cuanto a la entrada en la Unión Europea, pues ya saben ustedes que hay un artículo en la Constitución del 2010, que es el 42.7, en el que también se puede invocar la defensa colectiva, de tal manera que supondría más o menos en los mismos términos el mismo nivel de compromiso. Así que, efectivamente, no parece que en el corto plazo esa situación de conflicto congelado favoreciese el ingreso en esas dos organizaciones. Solo una pregunta más. Se han oído mensajes, sobre todo del ministro de Defensa alemán, de Pistorius, alrededor de lo que significaría que Rusia mirara hacia Europa, sobre todo por haber traspasado determinadas líneas rojas que Rusia estaba indicando: no lo hagan, que si no ustedes serán parte del conflicto. Y Pistorius siempre ha contestado que Europa no estaría preparada para un enfrentamiento directo con Rusia o con una gran potencia. Yo le he trasladado la pregunta que muchos ciudadanos se hacen. Europa, y después de haber visto durante las últimas décadas una reducción del presupuesto militar, aunque ahora quieran volver a ponerlo en un estadio un poco mayor, ¿está preparada para que, si hay un conflicto que finalmente toque el suelo europeo, pueda reaccionar, pueda contestar, pueda tener una capacidad de defensa propia que pueda proteger el territorio? Y si no es así, ¿Estados Unidos es quien tendría que defenderle? Bueno, pues sintetizando la respuesta, que sería larga, no tiene Europa esa capacidad porque Europa no tiene un concepto de defensa colectiva al margen de lo que figura en el texto de la Constitución Europea. No tenemos un sistema integrado de mando y control, no tenemos un sistema de fuerzas con procesos de activación y, lo que es más importante, no tenemos stocks de guerra que nos permitieran sostener un conflicto más allá de los primeros días, muy pocos primeros días. Así que sí, si hubiera una gran potencia que entrara o pretendiese entrar en la Unión Europea, en alguno de los países de la Unión Europea, pues tendríamos que pedir ayuda externa si ese país tiene capacidades pues como las que tiene la Federación Rusa, por ejemplo. Pero es constatar una realidad, pues porque nosotros hemos vivido lo que se llaman los dividendos de la paz. Hemos decaído en nuestro concepto de seguridad y de política exterior común en favor de un tercero, que es el pilar transatlántico de la OTAN, para que en caso de una amenaza pues se respondiese colectivamente apoyándose en su músculo, y ahora mismo pues tenemos muy escasa soberanía estratégica, ¿no? No tenemos autonomía para poder decidir acciones sin contar con alguien que pudiera respaldarlas desde un punto de vista finalista, ¿no?, para resolver. Solo una cuestión apéndice a esta última más. En la economía no nos la sabemos muy bien. Es decir, si se han gastado más, pues intente gastar menos para recuperar el dinero de la deuda que se ha gastado de más y dejar de tener deuda. Pero en lo militar es tan sencillo como volver a poner presupuesto encima de la mesa para tener dentro de X años, 10 años, 5 años, ese poder para poder defendernos. ¿O cuál es el camino que usted cree que debería tomar Europa para poder tener una posición en la que pueda defenderse tanto en la coordinación que nos está diciendo como armamentísticamente? ¿Qué puede hacer Europa, ya no mirando en mañana, sino mirando en dentro de 5 o 10 años? ¿Hay algún camino para recuperar esto a tiempo? Bueno, pues tendríamos que hablar con el Consejo, ¿no? Tendría que ser los jefes de Estado y de Gobierno los que determinasen que quieren disponer de una autonomía estratégica basada en una capacidad de proyección de poder militar. A partir de ahí habría que definir grandes programas que aprobaran todos, o sea, que no hubiera singularidades ni opciones ni opting out sobre esos programas, y empezar a invertir una cantidad de dinero pues muy notable, pensando en que el retorno de esa inversión lo vamos a percibir pues en lo que tarda un gran programa de armamentos en tener la madurez tecnológica, que es entre 10 y 15 años, ¿no? Así que este es el horizonte que tenemos ahora mismo. Entre 10 y 15 años, es decir, que no es una cosa de 4 o 5 años y resolverlo. En absoluto, en absoluto. El futuro avión de combate europeo, el programa FCAS, estaría operativo en el caso de que los demostradores tecnológicos salgan adelante sobre el 2040. Estamos en el 2024 prácticamente. Madre de Dios. Don Francisco Gant Pampols, gracias por acompañarnos y por ponernos una fotografía que venimos viendo desde Alemania, pero que también deberíamos hacer la reflexión ya en España. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. 9:04 de la mañana, el petróleo está así. Para abajo.